ese histórico Venezuela. Trabajo a ritmo su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung. Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia sin apariencia. Intilac, tu marca de confianza en higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo. Es que tú no sales de tu casa si no llamas a tu adorada alma. Belén Marrero es recordada por haber interpretado a alguna de las villanas más emblemáticas de la televisión venezolana. Su fuerza en pantalla, su presencia y su capacidad de construir personajes complejos la convirtieron en un rostro indispensable de las telenovelas de su época. Pero lejos de los reflectores, Belén inició un proceso de búsqueda espiritual que transformó su percepción del éxito, de la belleza, del ego y del sentido de la vida. Una transición silenciosa pero profunda que la llevó a redefinirse como mujer y como ser humano. Belén, fuiste reina de belleza y eso era un pasaporte sin duda para la televisión. ¿En qué momento ese valor estético empezó a quedarse en un segundo plano? Wow, wow. O sea, yo entré en un certamen que no era el concurso de Miss Venezuela como tal, porque yo era una rebeldita que yo decía que yo no iba a entrar en un concurso de carnes. En aquel entonces lo dije así. Hoy día no lo pienso igual. Entonces, el certamen del Maja Internacional fue vamos a decir, algo perfecto, porque yo como estudiante de turismo, graduada en turismo, para mí era perfecto porque era representar la cultura de Venezuela, el acervo cultural, nuestra historia, nuestra idiosincrasia. Entonces eso me dio mucha nota y por eso participé. Pero bueno, vale decir que siempre fui como una rebelde. Entonces, luego de participar en el certamen, obviamente me abrió puertas, Luis, y entré en ese programa sabatino fantástico. Y obviamente eso para mí, yo no esperaba eso, yo me imaginaba era traduciendo en muchos idiomas, viajando por el mundo turísticamente, haciendo un trabajo de turismo como tal. Me cambió la vida de un día para otro, porque donde manda capitán no manda marinero, y entré en el mundo de la televisión. ¿Cuándo se entiende, Belén, que hay algo más profundo que la belleza, sobre todo en un medio que le enaltece tanto? Wow, bueno, es que como era tan rebelde, pues todo el tiempo estaba en esa nota de que no quería que me trataran como una muñeca, porque las muñecas son para jugar. Y cuando yo hablaba, se daban cuenta que no era una muñeca para jugar, porque mi inteligencia probablemente ofendía a algunos del género masculino. Y de las mujeres, pues decían que yo era un poco rara. Rara porque fui diferente, porque era la mujer que estaba metida en el mundo espiritual, que hablaba de cosas esotéricas, que comía diferente. Entonces, no encajaba mucho dentro del tema de la televisión, donde lo más importante era pues el crédito, la fama. A mí eso me agobiaba un poco. Y yo me iba mucho en mi mundo, cuando cesaban las novelas y yo estaba contratada por Venevisión, Radio Caracas, había un periodo donde estás contratado, pero un periodo de esperando la próxima producción. En esos periodos yo estudiaba. ¿Qué estudiaba? Cristaloterapia, regresiones, energía universal, el péndulo. Y en 1994, Luis, terminando de grabar La Madre María de San José,
Me fui a New York y aprendí la técnica del péndulo con mi maestro, que en paz descanse, Robert Dexler. Y ahí me convertí pues en una experta manejando el péndulo y hackeando almas a través de la investigación de vidas pasadas. Belén, ¿en qué momento empezaste a buscar algo más real, más íntimo? Buena pregunta. Tú sabes que con los problemas, la gente dice que los problemas, que me agobia, que tal, los problemas son maravillosos porque te sacan de tu área de confort y te dicen qué está pasando. Con el primer divorcio que yo tengo, con el primer, vamos a decirlo, fracaso matrimonial, ahí me llevó a reflexionar. Pero cuando tuve el segundo, yo dije, aquí se repitió la historia, la única que se repite en esta historia soy yo. Así que yo tengo que trabajarme yo. Y ahí fue donde yo, gracias a mi ex, al padre de mi hijo Luis Eduardo, gracias a él, yo me metí a hacer muchos talleres para entenderme. Pues yo me tenía que entender qué estaba haciendo yo mal que atraía una misma circunstancia de infidelidad y de ciertos patrones similares. Y yo la protagonista, o sea, en el guión, la que se repetía era yo. Entonces yo empecé a aceptar cuán creadora soy de mi existencia y empecé a conocerme y a hacer talleres y talleres, entrenamiento, bautizada en budismo, bautizada en taoísmo, católica, cábala. Pasé por muchas disciplinas religiosas. ¿Por qué? Porque necesitaba entender. ¿Qué deja ser la mala de la partida? Luis, es que por eso fue que renuncié a ser de mala. Hubo un evento que me sucedió, primero que me llevó a la reflexión, vamos a recapitular. Cuando yo hice una novela llamada Paraíso, que fui una mala muy simpática, esa mala rompió récord de popularidad y llegó a ser más popular que los protagonistas, junto con Mariano Álvarez, que en paz descanse. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? Yo sorprendida. En la maestranza, era como la maestranza de Valencia, pero la de Mérida. Un público inmenso ovacionándome a Fedora. Yo decía, ¿qué es esto? Yo no entiendo cómo una mala puede sobrepasar a los protagonistas, a los buenos. Y bueno, fui como que procesando eso para mí un poco extraño. Haciendo una grabación en el Hatillo, un exterior, y yo estaba haciendo un papel de mala, no sé cuál, se me acerca una niña, me jaló muchísimo así, y me dijo, Mala, tú eres muy mala. Entonces a mí eso me impactó. Y yo venía ya como en mundo espiritual y yo no puedo exaltar que la maldad esté por encima de la bondad. Y yo renuncié en el momento, en el pico de mi trayectoria como actriz. En el tope de ganando un sueldo maravilloso, de teniendo fama, pero yo no quise hacer papeles de mala. Entonces Arquímedes me llamaba, mira que te tengo una... Arquímedes no. Como 5 producciones le rechacé a Arquímedes Rivero. ¿Por qué? Porque yo no quería seguir exaltando a un malo. ¿Por qué? Porque yo no quería dejar ese legado de Belén Marrero, la villana. Entonces después quedó como gracioso que la gente dice, bueno, si ella era tan mala y pudo cambiar, yo también puedo cambiar, ¿no? Pero la gente te asocia con... Y muchas veces tú haces lo que no serías capaz de hacer en una vida real. A ti te gustaría darle 4 pescozones a más de uno, pero no lo haces porque se supone que seas bueno. Entonces la mala era como un drenaje que quizá para las personas de encarnar ese malo que no está permitido ser. Pero no quise seguir haciéndolo y de verdad marcó mi vida y marcó una pausa grande que fue cuando regresé con mi Gorda Bella. ¿De dónde se saca ese lado tan oscuro, Belén? Yo era, ok. La verdad es que yo no sé de dónde me salía tanto fuerza, tanto coraje, pero yo me acuerdo que siendo la única hembra de 4 hermanos varones, yo me caía a piña con ellos. O sea, yo me tenía que defender. ¿Qué pasa? Que cuando tú actúas, no eres tú.
cuando tú actúas le prestas tu mundo emocional al personaje, tú le prestas tu mundo, o sea, le prestas tu cuerpo, pero es un personaje. Y cuando tú lo entiendes, tú lo encarnas y es el personaje el que habla, es el personaje el que llora, el personaje que hace. Yo modifiqué un poco las malas y le puse etiquetas. Decían, por ejemplo, creaba remoquetes como estupideta, necieta. Con otra novela que se llamó Atrévete, yo pegué la frase locura total y cosas así. Entonces yo le daba como un toquecito, pues, ¿no? Y como las malas son tan inteligentes, porque hacen el papel de mala y el papel de buena. Entonces me gustaba el reto. Pero eso me agotó a tal punto, como te dije, dejé de hacer papeles de mala. Y terminé siendo, cuando me rebelé ante mis compañeros, ante el mundo, pues, se dieron cuenta que Belén Marrero, pues, era prácticamente primeros auxilios para mis compañeros. Le duele la cabeza. Me tocaban el camerino y yo le ponía en posición de mano. Belén, que tengo este rollo. Entonces yo hacía terapia en mi camerino. De repente una compañera. O sea, eso estuvo siempre inmerso en mi vida. Entonces era como un doble juego, ¿no? La verdad que no había pensado ese enfoque que le estás dando tú. Partiendo de ese lado tan oscuro que todos tenemos, ¿cuál es para ti la emoción a la que más cuidado hay que tenerle? La envidia. La envidia es muy mala porque te comparas con otro. Resulta que no reconoces en el otro, o sea, reconoces que el otro es maravilloso y tienes envidia y empieza la gente a descalificar, a hablar mal para rebajar la imagen de ese otro. La envidia es sumamente dañina y la lengua, ¿no? Vamos a decir, el calificar a la gente, la crítica, ¿no? De una manera peyorativa. Yo luché contra la bruja, la loca, no me importó, porque bueno, personajes famosos lo han llamado brujo, lo han llamado loco y después han reconocido que han dejado un legado. Yo dejaré un legado porque a través de lo que yo he aprendido y he ejercido, llevo adelante una misión de un método que canalicé y que implementé desde 1998. O sea que por tus obras te conoceréis, no me preocupo tanto, pero sí no quiero ser ni envidiosa ni pecar de criticar, porque cada cabeza es un mundo, cada vivencia tiene sus cositas, ¿no? Y lo que le pido a la gente, bueno, mira, misericordia, esa persona cree que es malo y lo vive bien vivido, ¿no? Hay personas que les gusta ser malos, hay personas que les gusta burlarse de los demás, hay personas que les place hacer daño, imponerse, tener el control. Y bueno, eso lo consigues a través de analizarte a ti mismo. ¿Por qué atraje a esa persona maluca? ¿Por qué yo atraje a mi vida tramposos? Yo atraje a mi vida jugadores de casino. Yo atraje a mi vida personas estafadoras. Y yo tenía que entender por qué. No te vienen porque papá Dios es malo y es bueno para algunos y para otros no. No, te viene porque tú tienes que aprender de eso. Probablemente yo fui la más estafadora, la más maluca, aprendí a bien utilizar la administración de los recursos de dinero, de finanzas, de ética. Eso lo he aprendido por decisión. La vida tienes que decidir con qué te quedas. Yo no me voy a quedar con que detesto a los estafadores. A esos que me estafaron, pues llegaron a robar, a mí me llegaron a robar un apartamento. O sea, tamaña idiota, ¿no? La mala. Ajá. Me robaron un apartamento. Y yo entendí por qué eso. Entonces esa persona está libre de que yo la maldiga o le desee el mal. No. Yo entendí. Esa persona me enseñó, me costó un poco caro el aprendizaje, pero lo entendí. De eso se trata, Luis. No podemos seguir teniendo resentimientos con aquellas personas que en algún momento se equivocaron. Porque de repente esa equivocación, tu alma lo planificó así, porque el alma es la que escribe el guión.
Luego de retornar a las telenovelas en el año 2002 con Mi Gorda Bella y ya habiendo trabajado profundamente su dimensión espiritual, Belén tuvo que enfrentar una de las pruebas más duras de su vida, la pérdida de su hijo en un accidente en lancha. A partir de ese momento comenzó un proceso de reconstrucción interna que la llevó a replantearse el sentido del dolor, del acompañamiento emocional y de su propia fuerza como mujer y como madre. ¿Qué es lo primero que se desmorona dentro de una mujer o dentro de una madre cuando se va un hijo? Duele tanto porque de alguna manera va en contra de las leyes naturales. Se supone que uno envejezca y que el hijo es el que te entierre o te vea partir. Nunca piensas que tu hijo se va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué duele tanto? Porque sí duele mucho. Porque te deja un vacío muy grande. Porque te entrompa con una verdad. No por ser mamá eres mejor persona. No por ser mamá te ganas un trofeo y el Día de las Madres te tienen que premiar porque pariste una vida, diste a luz una vida. Se aprende a ser gente cuando tú entiendes que la maternidad no es que te pertenecen como trofeos de que garantía de que soy buena. Entonces te queda un vacío. Los hijos te generan un vacío. El no tenerlos, se te quitó la excusa de no tener tiempo, de ser sacrificada. Al ego le pega muchísimo no sentirse útil. Entonces una mamá que no se siente útil porque de repente fracasó como esposa y no supo lidiar con la pareja, que es la persona perfecta para decirte lo bueno y lo malo tuyo, porque delante de ti vas a tener con una pareja vamos a decir, la vibración de lo bueno y lo malo tuyo. Siempre va a ser así. La convivencia es maravillosa, pero el hecho de que la madre se enfoque, que por ser mamá ya tiene ganado el universo, ya es una mujer completa, ya es una mujer integral, están pelando, porque no es verdad. No es verdad que ser madre ya te da garantía de ser una buena mujer. Una buena mujer es cuando eres una buena amiga, cuando eres una buena esposa, cuando eres una buena madre y sabes criar a tus hijos para que se vayan y no para crearles codependencia, para decirles que sin ellos no puedes vivir. Eso me tocó. Me tocó cuando mi hijo se fue, yo era madre divorciada con 2 hijos y cuando se fue mi hijo, ¿te acuerdas en aquella entrevista que me hiciste? Yo no sabía qué comprar en el mercado porque yo no me conocía. Yo no sabía quién era yo vivía para ellos. Y cuando tú vives para otra persona, si esa persona se va, se te va la vida con esa persona. Entonces pierdes la posibilidad en este caso ganas la posibilidad de enfrentarte con ese vacío, de enfrentarse con ese modus operandi de tu vida que te crees que ser mamá es lo mayor y no lo es. Tienes que conocerte, lo más importante es conocerse. Y ahí es que empezó mi trabajo auténtico de deslindarme de esa creencia de que por ser mamá ya tenía ganado el cielo y empecé a conocerme más y a llenar ese vacío de mí. ¿Y cómo llenas uno un vacío de uno mismo? Conociéndote, entendiendo lo bueno y lo malo. Porque la vida te reta para que seas malo. La vida te pone situaciones donde tú tienes que elegir si eres bueno o eres malo. Si perpetúas la maldad y la rueda del karma sigue andando para otra existencia, o si trancas y cierras el ciclo de la rueda del karma. Yo no puedo perpetuar el tenerle rabia a aquellas personas que en una oportunidad fungieron como mis enemigos. O esas personas que de alguna manera en mi libreto de mi alma me hicieron daño. Hicieron el papel de villanos. Yo entiendo que el papel de villano, quien lo escribió fui yo. Pero yo no estaba consciente. Lo hice consciente con el tiempo. Por lo tanto, no tengo enemigos. Y no quiero tenerlos. Y no quiero odiar a nadie, quiero entenderme. Ahí, eso es un poco de ego, entenderte, enfocarte en ti, enfocarte en tu pasión,
enfocarte en tu misión, darle propósito a cada cosa que haces. No es fácil, parece una palabrería, pero yo lo vivo día a día, lo quiero vivir. ¿Qué es difícil? Ay, ¿quién te dijo que la vida era fácil? ¿Aquí vinimos a tomarnos una piña colada o qué? No, la vida vinimos a trabajarla y a darte a conocer, porque en la medida que abres tu corazón, te das a conocer y te das la oportunidad de que te quieran y te das la oportunidad de tú probar como tú quieres. Pero si yo no abro las puertas y estoy pendiente todo el tiempo de mis hijos, de la vecina, de las Kardashian, de no sé qué, del mundo, no me estoy conociendo. Volviendo al episodio del supermercado, en ese momento que no sabías qué ibas a comprar porque estabas completamente perdida, ¿qué te reveló ese momento sobre tu propio abandono emocional? Sí, es más fácil ser mamá porque es lo natural, pues tuviste relación íntima, engendraste un muchachito y viene a la vida. Con tu voluntad o sin tu voluntad, no importa, pero viene a la vida, ¿no? Ahora, el tema es que nosotras las mujeres, el consciente colectivo, tiene la tendencia a sacrificarse, porque eso es un síntoma de ser bueno, y entregar su vida en función de los hijos. En el caso mío, cuando yo estaba ya divorciada, el papá no aportaba nada, ni tiempo, ni espacio, ni afecto, ni dinero. Belén, dale tú sola, dale que tú puedes. Entonces me convertí como en la super 4x4 macha, cosa que es un craso error. Y vas ocupando el rol de producir, de hacer, de dar, te conviertes en más masculina que mujer. ¿Por qué? Porque está haciendo, ser mamá es natural. Pero ser una mamá que además ocupes tu lugar de mujer y que no te traiciones a ti misma siendo más macha que hembra, o sea, no tienes apoyo, escondes los sentimientos, te ocultas emociones, no te das permiso de muchas cosas. El abandono a la figura femenina de una madre es un craso error. Y yo lo hice con mi hijo. Yo me había abandonado porque me había convertido en la sustituta de los padres que no aportaban nada. Entonces, me abandono a mi femenino. ¿Cómo puedo yo manejar la energía del sentir de una manera auténtica? No permites que nadie te aborde tu vida. No permites que entre alguien a meterse en tus sentimientos, porque tienes barreras. Porque además tu mente está ocupada en producir, en hacer, en actuar, andar. El abandono de sí mismo es como el desperdicio. Y eso fue el vacío que me mostró Jonathan, que yo me había abandonado a mí como mujer. Y me acuerdo que puse en internet, auxilio, ¿cómo se es ser una mujer? Perdí una mujer en el camino. Y empezaron a aparecer cosas, empezaron a aparecer lecturas, Marianne Williamson, El volver al amor, y empecé a hacer el trabajo. Pero es un trabajo de honestidad que es particular para cada quien. No soy dueña de la verdad, soy dueña de mi verdad. Y en mi verdad yo descubrí que me había abandonado como mujer. ¿Qué te hizo volver? ¿Qué te hizo decir no puedo continuar así? Yo dije, yo no puedo brindarle como futuro a mi otro hijo una madre que se paraliza. ¿Qué futuro le brindo a un hijo que el modelo de mujer es la mujer que se justifica ante la pérdida de un hijo para no seguir avanzando, para sufrir y mostrar una mujer débil? De todas, mi hijo no iba entonces a buscar hacer su vida, no iba a intentar formar un hogar, no iba a intentar enamorarse. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Si la vida, o sea, te enamoras, te casas, tienes un hijo y lo que vas a tener es dolor y te paraliza el choque. ¿Qué modelo le voy a dar? Yo tengo que darle a mi vida y a mi descendencia el legado de que la vida continúa, que son aprendizajes, que la manera que yo lo tome es la manera que tú, cómo lo resuelves en ti. Yo no le puedo tirar ese tacho de basura a mi otro hijo, ¿no? Y seguí adelante por mi otro hijo, dándole el modelo y rehice mi vida. Y me abrí a una pareja y me casé nuevamente. Y lo intento 1 y 1000 veces, porque no me voy a rendir
a hacer de mi vida lo mejor que pueda hacerlo. No está planteado rendirme en mi vida. No está planteado. ¿Qué le dirías a una madre que hoy se siente que no puede sobrevivir a ese dolor? Que se sincerice, que sea sincera consigo misma. ¿Por qué? Amiga, tienes que sincerarte porque no es verdad que no puedes vivir. No ensucies la memoria de tu hijo diciendo que no puedes vivir sin él. Hay algo que tú no estás viviendo que ya tu hijo se quitó como excusa. Ya no existe la excusa de tu hijo para ocupar tu tiempo 24 horas al día. Te quedó tiempo libre que tienes que ocupar es de ti. No puedes ocuparte de decir que eres una mamá que perdió su hijo, una mamá que perdió su hijo y ahí pegada. Quiere decir que no quieres reconocer tu ego, no quieres reconocer qué estás dejando de hacer, qué te da miedo enfrentar. Te da miedo enfrentar una relación de pareja donde te tengas que, que tengas que ser la mujer que tiene que doblegar muchas veces su ego, conciliar, comunicar, expresar sus emociones y atreverse a que la amen, pero también la pueden herir. Entonces, bueno, arriésgate. Pero si no haces nada, no vas a tener ni amor ni dolor. ¿Por qué? Porque no evito mi vida, la paralicé. No, vence tu ego, el ego se vence, se negocia con él, ya va, espérate, yo sé que no es fácil, pero podemos seguir adelante. Orca Química, protección para tus techos y paredes. También dicen por ahí que donde hay más amor, más duele. ¿Cómo se reconstruye un amor que deja una herida tan profunda? Cuando te conoces, duele el dolor, como te digo, el dolor es la muestra de que algo no estuvo bien manejado energéticamente. Me excedí dando, me excedí recibiendo de una manera inadecuada. Fíjate, hay algo muy importante. Por ejemplo, si para ti es normal que en tu entorno tu mamá era una mujer sola, una mujer, vamos a decir, sacrificada, que fue víctima de abandono o que le fueron infiel. Estoy poniendo un ejemplo. Esos hijos de ese matrimonio van a ver como normal que la mujer sucumbe ante una situación así, que es normal, y si ella lo acepta, lo sigue aceptando y recibe al marido y la vuelve a traicionar y la vuelve a ser infiel y lo vuelve a recibir, ¿qué copian los niños? Copian que es normal la infidelidad y se normatiza en su vida y luego se hace ley. Entonces luego tú tienes que rehacer una constituyente. O sea, tú tienes que hacer nuevas leyes en tu vida porque de lo contrario vas a traer a tu existencia un hombre que encaje en esa ley, en esa norma de que ser infiel es normal. Entonces, de todas, el trabajo es personal. El trabajo, el dolor es personal, el sufrimiento, la herida de rechazo. Porque ¿qué pasa con eso? Son heridas. Abandono, son 5 heridas maestras. Abandono, rechazo, traición, humillación, la herida de humillación. O sea, que te humillan como mujer, porque te comparas con la otra, porque se fue con la otra que es más joven. Eso es humillación. Se copian patrones de herida. Tú tienes que reconocer tus heridas para que no se las eches al otro, sino que las trabajes en ti. Porque ¿sabes qué es complicado, Luis? Que una persona pretenda que resolver la cosa cambiando al otro. No tengo injerencia, no tengo control con el otro, no me pertenece. Pero sí soy capaz, sí tengo injerencia en poder trabajar en mí la herida de rechazo. ¿Y qué hago? Me acepto, me apruebo, me quiero. Ah, pero ¿cómo te quiere? Ajá, tienes que ser mamá para que te quiera. Tienes que tener 90, 60, 90, perfecta, sin arrugas y bella. O sea, ¿cómo es que te quiere? O sea, es un trabajo personal.
aceptar lo que eres, la que tiene el pelo malo, la que tiene el pelo bueno, la que tiene canas, la que tiene arrugas, ajá, mira, aquí esto es lo que hay. Eso es un trabajo personal. El dolor, el ego, el no soltar, es problema de la personalidad, de la ceguera, el no admitir, el decir, es que no me acuerdo qué pasó, es que no sé. Entras en esas lagunas y vas a terminar con Alzheimer, mija. Desde tu camino espiritual, ¿cuál ha sido el hallazgo más grande? El hallazgo más grande que o sea, yo descubrí que la comunión no era un temita católico. Yo descubrí que la comunión con mi ser era esa palabra empoderada, ¿no? Que el empoderamiento. Sentí que descubría mi verdad. Entonces, a través de conectar, comulgar le quité religiosidad a mi conexión con Dios. Le quité todo lo religioso, discúlpenme, pero le quité todo lo religioso y me quedé con la conexión. La conexión con Dios desde mi verdadero ser, desde lo que yo soy. Y me siento tan contenta conmigo misma, me siento tan plena. Para mí el ritual de la plenitud está, Luis, yo me quedo mirando el cielo y veo el mar y yo soy plenamente feliz. Eso es comulgar con Dios, para mí, y me da conexión. Y como me da conexión con algo más allá de los 5 sentidos, porque está entrando en mi alma, y esa conexión, esa música rica, no escucho música que no tenga una buena frecuencia, ojo, busco música, frecuencia 528 para arriba. No, cero música, a menos que vayas a una fiesta y bueno, rácata, rácata, pero cuando quieres escuchar música, te puedes ayudar con música de buena frecuencia. Entonces yo he descubierto un mundo maravilloso y me he dado cuenta que no soy la única, que cada día somos más los que estamos conectados con el mundo espiritual, que le quitaron esa cosa de que ser espiritual es ser mojigato. No, señor. Yo no soy mojigata, yo manejo la energía de una manera espectacular, yo bailo pegado y no bailo pegado, o sea, yo disfruto de mi vida, pero el manejo de la energía sin etiquetarla como espiritualidad, pero hay muchos, somos cada día más y eso me da mucha alegría, porque ya dejé de ser diferente la rara, ahora quieren que la rara les diga cositas. Volvamos a los traumas. ¿Cómo se trabajan para evitar que nos sigan haciendo daño? Wow, cuando tú te reconoces, cuando empiezas a estudiar un poquito cómo se maneja la energía, vamos a hablar de energía, no hablamos de espiritualidad, de energía. La energía tiene 7 leyes, Luis. Cuando yo conozco, yo acepto que yo soy creador de mi vida y mi mundo, que atraigo a mi vida las situaciones para aprender, empiezo oye, vale, qué casualidad que atraje esto, qué casualidad que no es casualidad, es que funcionamos casi como una computadora. El invento más parecido al espíritu es una computadora. Y tú tienes que saber, cuando compras una computadora, qué programas tienes, cuáles te sirven y cuáles no. Y corres los programas que te sirven y los programas que no. Y le metes el antivirus que necesitas porque no puedes permitir que venga un troyano. Ya no existe eso, pero bueno, en mi época de Windows 95 eran troyanos. Un virus no te va a entrar. Tienes que tener la computadora es un ser humano copiadito. Si no tiene conexión en Wi-Fi con una fuente, con un servidor, es un mocho de aparato que no tiene ningún sentido porque no tiene capacidad de navegar por el planeta entero. Igual el ser humano, Luis. Si el ser humano no está conectado, es un mocho de ser humano. Es un animal racional llamado hombre, que no ha llegado a su humanidad porque no sabe desarrollar esa maravillosa
esos programas que tienes de conectarte, de crear, de manifestar. Eres un mocho. Ah, no, que tienes cuántas megas de navegación. Estás muy bajito, no estás alto, papá, estás vibrando bajito. Si vibra bajito, si la onda, la capacidad de navegación es nula. Igualito con el ser humano. Entonces tú tienes que conocer qué es lo que tú tienes como herramientas, cuál es el software que tiene esta computadora, cuerpo, para poder actuar y poder sacarle provecho. Es como tener aplicaciones, Luis, que todavía te quedas corto porque no terminas de entender todas las ventajas que tienen las aplicaciones para crear. La IA ha copiado el ser humano totalmente. Lo que pienso, lo creo. Todo el mundo dice, oye, qué casualidad, estaba pensando en ti y me llamaste. Idiota, vas a seguir diciendo qué casualidad. No, fuiste tú que lo creaste, pensaste en la persona y lo atrajiste. Por lo tanto, empezar a reconocer toda esa capacidad de creación que tenemos para poder descrear lo que no te gusta. Y otra cosa que no te dije. Yo le dije a mi hijo 1 mes y medio antes de él partir. Cuando yo me muera, Jonathan, yo quiero que tú me cremes. ¿Qué? Quiero que me cremes, porque eso es un acto que yo necesito. Primero, es la purificación con el fuego sagrado, la unificación con el Espíritu Santo y la liberación de los apegos. Por lo tanto, yo quiero que me cremes. Oye, ¿tú te volviste loca, mamá? ¿Cómo que te voy a cremar? Yo sí quiero que me entierren. Le dije, bueno, pero como yo me voy a morir primero que tú por la ley de la vida, tú vas a cumplir mis deseos. Pasa el tiempo, Luis, 1 mes y medio. Viene el tema, pasa lo que pasa, y estamos lanzando las cenizas en Morrocoy. Se enteraron todos los amiguitos de él, llegaron todos los amiguitos. Yo no sé cómo se enteraron, todas mis alumnas vinieron de muchísimas partes de Venezuela, fueron todas a Morrocoy. Agarro las cenizas de mi hijo y digo, esto está vibrando, toma, yo no lo puedo agarrar, se lo entrego a una amiga, Maide, agarra aquí. Nos montamos en la lancha, vamos a llevar la cosa, hacemos el acto, todos esos chamos botaban las cenizas, las besaban y las lanzaban al mar. Música linda, mi tía hizo un ritual espectacular y yo vi cómo hizo así y salió el restico de energía que tenían las cenizas, salió. Yo lo vi como salió. Buenísimo. Estamos en la posada de mi hermano allá en Morrocoy y viene un chamo y me dice, señora Belén, le tengo una pregunta de verdad que estoy muy sorprendido. ¿Por qué usted sabía que Jonathan quería ser cremado? Y yo, ¿cómo? Sí, Jonathan quería ser cremado, él me lo dijo. Este muchacho tenía un año fuera de Venezuela y estaba de casualidad en el país. Resulta ser que Jonathan le había dicho que quería ser cremado. Por supuesto, yo había transgredido lo que él me dijo. Él quería ser enterrado, supuestamente. Una cosa es lo que dice la personalidad y otra cosa es lo que dice el alma. Grábense eso. Doy media vuelta con mis lagremones aquí y me dice una chama que estuvo con él el mes y medio antes, cuando yo le dije el asunto. Me dice, señora Belén, ¿cómo usted supo que él quería ser cremado? Le digo, ¿por qué? Porque él me dijo que era la liberación de los apegos, la purificación con el fuego sagrado y la unificación con el Espíritu Santo. Yo dije, wow, qué increíble. ¿Cómo es posible? Y además yo con mis alumnas, le pregunté a una alumna, mira, pregúntale al alma, ¿qué quiere? ¿Cremado o enterrado? Cremado. Ups, acto de fe, salto de fe, le dije, será cremado. Por lo tanto, una cosa es lo que piensa la personalidad y otra cosa es lo que el alma quiere. Es importantísimo que nos conectemos, porque de lo contrario, estamos de espaldas al espíritu. Años después, Belén enfrentó otra pérdida, la muerte de su hermano.
En ese periodo entendió que la soledad, cuando no se atiende, puede convertirse en un hueco que crece en silencio y además dejar daños, distorsiones y preguntas sin respuestas. ¿Qué te deja la partida de tu hermano sobre la fragilidad humana y sobre lo que la soledad puede hacer en un corazón bueno? Wow, mi hermano era muy particular. Tomás era un hombre muy alegre, muy alegre. Él siempre hacía, o sea, era el alma de la fiesta. Entonces, lo recuerdo así, como el alma de la fiesta. Él decía, recreo, chiflaba y todo el mundo era como a divertirse, ¿no? Te doy el panorama de cómo era mi hermano. Me dio mucha tristeza, pero a la vez me dio muchísima reflexión el hecho de que no se casó, de que no tuvo hijos, y cerró el karma, o sea, él no dejó descendencia, por lo tanto no le dejó su karma a nadie, y murió un buen morir. ¿Por qué? Bueno, porque le dio un infarto, pero no sufrió, fulminante, sin vestigio de que no, muy rápido. Eso me da tranquilidad porque no sufrió. Y me queda como reflexión que en la vida no te puedes quedar solo, que en la vida tienes que compartirla. Si es lo que te corresponde, no le tengas miedo a compartirla. Si te corresponde como le pasó a él, que en los últimos años de su vida se dedicó a mi mamá a cuidarla, hasta el último día de la existencia de mi madre, cuidándola, mis hermanos y él en particular, le tengo agradecida, gratitud eterna de que se quedó cuidando a mi mamá, gratitud eterna. Y mi mamá se fue y él se fue apagando, porque ese era su único y gran amor. Entonces, si no te quieres apagar, busca amores, ama. Busca amistades, comparte, di lo que sientes, di lo que piensas, abraza, arriésgate. En la vida hay que arriesgarse. ¿Cuál es el problema? Que te rechacen. Tocas otra puerta. ¿Cuál es el problema? Que no te agrade. Te puedes alejar, tienes elección siempre de escoger. Entonces, el que no hace está como en un limbo. Y la vida se tiene para hacer, para ejecutar cosas, para arriesgarte, para cometer errores. Un error te ayuda a acomodar algo que tu alma necesitaba entender que tenía un falso concepto. Entonces, la soledad es la aliada del ego. Y al ego hay que decirle, apártate porque estorbas. Dicen que el exilio también está dentro de los dolores más profundos. ¿Qué es lo que más duele cuando uno deja su país? Duele todo, Luis. Duele todo porque te duele. O sea, el animal racional llamado hombre se cría con sabores, con olores, con entornos y pasas a ser un extraño. Y mientras no haces esa migración o esa aceptación de que vives en otro país, con otra cultura, y te permites insertarse en esta nueva, ¿sabes? Permear de ti los sabores, las culturas variadas, toda la gente, distintas nacionalidades que existen. Yo estuve por 10 años en Miami, ahora estoy en Orlando. Permear todo eso en tu vida, te vas a sentir raro, te vas a sentir como que no perteneces. Pero por otra parte, tienes que manejar la ausencia de esa familia y pega muchísimo hasta que consigues los sustitutos de una tribu como tu familia. Nosotros somos del Zulia, somos muy apegados, nos gusta parrandear en familia y todas las costumbres. El dejar eso cuesta muchísimo. Cuando consigues una tribu que te acepte aquí, cuando consigues encajar en un entorno que te
te da esa familiaridad, te va bajando el estrés, pero lo que nunca puede sustituir es la nostalgia del abrazo. Esa no la puedes sustituir. Tienes abrazos de otra gente que te representan, a tu mamá, a tus hermanos, pero es duro dejar partir sin despedirte en el físico. Entonces yo aprendí a cerrar ciclo porque mi mamá se fue y no la pude abrazar. Se acaba de ir mi hermano Tommy y no lo pude abrazar, no lo pude ver. Te acostumbras a hablar desde el espíritu. Yo creo que alcanzamos un nivel un poco más real porque el mundo físico tiene limitaciones. Pega bastante. ¿Cuánto de ti se quedó en ese lugar que ya no habitas? ¿Cuánto de mí quedó? No, yo me traje todo. Yo soy la venezolanidad hecha mujer, yo represento mi país a cada rato, yo voy al mercado, mi cumpleaños que celebré hace poco, mis compañeras mis amigas, todas se vistieron de los colores de la bandera, o sea, amarillo, azul y rojo. Y el amarillo, azul y rojo celebrando con mi bandera, con mis símbolos patrios, con mi gente. Yo me he traído mis recetas de mis hallacas, me he traído mis mandocas, o sea, yo llevo a Venezuela donde yo voy, yo llevo a Venezuela en donde yo entro, yo soy Venezuela. Belén, ¿se puede morir de soledad? ¿La soledad realmente puede apagarnos por dentro? La soledad, primero que la soledad es producto de un ego mal manejado, porque no nacimos para estar solos, nacimos para compartir. Somos tribales, necesitamos tener una tribu que nos abrace, que nos contenga. Si una mata, tú la dejas sola, se muere porque no tiene quien le riegue agua. Si un animal lo dejas solo en un espacio y no le das alimento, se muere. Si una vela no le das aire, se apaga. El ser humano que no tiene afecto, que no tiene la nutrición del afecto, que no se comparte y que no permite que lo amen, que le generen afecto, se apaga. Se apaga y enferma y se va. ¿Cuál es la diferencia entre estar solo y sentirse solo? Bueno, es que hay personas que no están solas, que están acompañadas y se sienten solos. Yo he visto muchos pacientes en mi terapia, en mi ejercicio como terapeuta, he visto muchas personas, que están casadas, pero están solas, se sienten solas, que tienen gente alrededor, pero se sienten solas. Y esa soledad viene de no hacer conexión con tu parte espiritual. Vas de espaldas a tu esencia, vas de espaldas a lo que tu alma quiere hacer. De repente te corresponde cambiar y a la gente no le gusta cambiar, se quedan con lo cómodo. En la vida, los retos son para gente que puede vencer el ego. Porque el ego te dice, no hagas eso, quédate aquí, quédate cómodo. En cambio, las personas que tienen coraje y que vencen el ego, se arriesgan a cambiar, se arriesgan a iniciar cosas nuevas, invierten en sí mismos, le apuestan a sus habilidades, le apuestan a su esencia, a sus proyectos. Ese es el camino. ¿Y por qué es tan difícil pedir ayuda? ¿Por qué necesitamos chocar contra tantos muros antes de poder decir me siento mal, me siento vacío, me siento triste o me siento solo? Porque nos han enseñado que cuando tú pides ayuda es porque no eres suficiente, porque no eres sabio, porque eres un débil. Etiquetas sociales. Y no es verdad.
no es verdad que pedir ayuda. Yo te voy a decir algo. Cuando yo tuve el evento de mi hijo, Luis, yo agarré, inmediatamente me fui donde un terapeuta y me hice sueroterapia, me puse ozono, me puse acupuntura. Asistí a terapeutas de medicina alternativa, que es la que más me gusta, porque yo dije, todos estos eventos de shock emocional fuerte tienen asidero en tu memoria de tu cuerpo. Tú tienes que limpiar el CPU. Vuelvo a decir que somos una computadora. Tienes que limpiar reprogramaciones que tenemos. Y tienes que limpiar el CPU. Tienes que limpiar memorias. Hay que limpiar. ¿Y cómo se hace? Tú no lo sabes hacer, porque si lo supieras hacer ya lo habrías hecho. Tienes que buscar quien lo sepa hacer. Hay un especialista que se dedica a eso. Yo me dedico a eso. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar a alguien que nos apoye. No estamos diseñados para estar solos. El ego te juega muy mala pasada cuando no quieres pedir apoyo, porque se supone que tú puedes. Claro que puedes, pero tienes que tener nuevas estrategias porque las que has usado no te han funcionado. Una estrategia adecuada es consultar con un especialista que ha analizado todas las variables para tener una estrategia mejor que la que tú aprendiste en casa. Y si tú tienes en tu casa un modelo de un papá que fracasó mucho, que, qué sé yo, que no la hizo bien, que tienes que buscar estrategias porque el modelo de liderazgo está un poco mal. ¿Qué práctica espiritual sencilla pero poderosa recomiendas a cualquier persona que esté pasando por un gran dolor? Ya dije una, poner música ordenada, música de alta frecuencia. Hay mucha música, tú pones en internet música de frecuencias 528 para arriba. ¿Sabes qué canción tiene 528? Que es una frecuencia conectada con el amor. Imagine, de John Lennon. Esa canción, Imagine, tiene una frecuencia súper elevada. Pero así como esa, hay muchas canciones que tienen esa alta frecuencia vibratoria. Te ayuda la música, salir del entorno. Eso energéticamente, cambiar de lugar, variar el entorno. Por ejemplo, si estás divorciándote, tienes los mismos amigos de la pareja, la misma gente, cambia un poco para cambiar la energía. No te quedes pegado con esa misma gente que te van a permanentemente a estar tocando tu memoria de dolor o de tristeza o de angustia o ansiedad. Cambia de entorno. No quiere decir que evadas, no, es cambiar el entorno, buscar un entorno más adecuado, porque la ley de vibración existe. Eso es una. La otra, hay una meditación que yo les hago a mis alumnos que se llama Yo me amo. ¿Por qué? Bueno, porque dice el Maestro Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a ti mismo va primero. Entonces, ¿qué tal practicar decir yo me amo, yo me amo, yo me amo? Lo dices, lo sientes. Al principio no vas a creer mucho en eso, pero con la práctica se genera la experticia, ¿sabes? Generas esa especialidad. Decirte yo me amo es casi como comulgar con Dios, porque estás reconociendo ante el Supremo que te estás amando. Y cuando tú te amas, no vas a buscar que otro te ame lo que tú no te sabes amar. Entonces vas a dejar de echarle la culpa al otro de lo que tú estás queriendo tener. El que no sabe amarse nunca va a sentir que las personas que tienen su entorno verdaderamente lo aman, porque no sabe amarse. Y el universo le va a decir siempre, ámate, para que entiendas que tienes un montón de gente que te ama. ¿Cuál es para ti la señal más clara de que un ser humano está despertando? Cuando amanece. No. Espérate, no que estoy echando broma.
la señal que está despertando cuando la persona empieza a reconocer, mira, pide perdón y dice, discúlpame, me equivoqué. Cuando empiezas a tener respeto por el otro, cuando te das cuenta que tu verbo se convierte en más asertivo, cuando seleccionas lo que vas a decir, cuando de ti se apartan personas tóxicas y vas dejándote en el camino personas que tratas de estar con esas personas pero te cuesta. Cuando cambias la alimentación, porque la alimentación la cambias y dejas de comer comida chatarra y empiezas a querer comer comida nutritiva, que tú dices, me siento mejor cuando como esto. Cuando empiezas a dejar vicios, cuando le cierras las puertas a algunas amistades que te son divertidas pero que no te acompañan en el duelo, que no te acompañan en el rollo, que no son buenas consejeras, que lo que te dicen, te hablan mal del compadre. No, ya va, no. Eso no es así, ¿sabes? Entonces empiezas a seleccionar un poquito más. Y el seleccionar y estar despierto, como se dice, tiene su transición de un poquito como es fuerte porque vas a dejar afectos en el camino, porque vas a dejar personas que ya no te van a funcionar, aunque las quieras mucho, no puedes compartir con ellos los mismos valores, porque tus valores han cambiado, porque tú tomaste conciencia de tus valores y no vas a hablar mal, no quieres robar, no quieres traicionar, no quieres, mira, no vale, no te me voy a meter droga, te volviste loco, o sea, cambias tú. Eso es despertar. ¿Qué le hace bien al alma, Belén? ¿Qué cosas pequeñas la nutren? Agradecer. Agradecer y pedir perdón. Decir lo siento. Cuando tú tienes, por ejemplo, chisme aquí, cuando yo me separé del papá de mi hijo Jonathan, el que falleció, que está ahí en el universo, integrado a Papá Dios, yo entendí lo que era el perdón. Yo entendí que él me sirvió como ejemplo para mostrarme una herida de abandono. Mi papá se había ido cuando yo tenía escasamente 22 años, se murió. Y mi mamá también tuvo, mi abuelito murió, mi mamá, o sea, tuvo la herida de abandono de mi papá. Eso se va alegando para que sepan, ¿no? Porque bueno, no es cuentico. Y entonces, yo un día agarré y le dije, mira, ven acá, en portugués. Perdóname por haberte hecho lo que te hice, perdóname por haberte puesto en el papel de lo que hiciste y obviamente yo te libero de toda culpa, yo te perdono, eres libre. Eso para el papá de mi hijo fue un shock. Me dice, esta se volvió loca, él no entendió. A mí no me importó que no entendiera, me hubiese gustado que lo entendiera, pero yo me liberé. Yo lo liberé a él de que yo sentía resentimiento porque él nunca quería ver a su hijo. Yo decía, bueno, lo liberé porque eso fue lo que escogió mi hijo, eso fue lo que escogió él. Respeté la experiencia, ¿sabes? Y pedir perdón te libera tanto. Y pedir perdón, lo siento, te amo, lo que llaman el Ho'oponopono, lo siento, te amo, gracias. Gracias por representarme a la persona maluca, gracias por representarme al villano, al traidor, al infiel, al abandonador, gracias. Estás despedido de mi rol, o sea, de mi vida, de eso. Eres bienvenido para acompañarme en otras actitudes, pero más esa no. Ese papel, ese papelito, ese personaje de mi guión, de mi libreto de vida, ya no. Ese personaje murió. Cuando tú haces eso, wow, la gratitud y el perdón te elevan la frecuencia. Porque vas asumiendo tu poder de creación. Vas entendiendo que si tú creaste una cosa, tú la puedes descrear. Si tú creaste un evento negativo, tú puedes transformarlo en positivo cuando tomas las enseñanzas de ese evento negativo. Belén, ya para finalizar, si pudieras regalarle una enseñanza
a cualquier ser humano, ¿cuál sería? Que trabaje el amor incondicional, porque el amor incondicional se fundamenta en algo. Pareciera como que, ay, es amor incondicional, mija. O sea, esos son para los comeflor. Sí, cuando tú escoges a un papá y a una mamá, papá con una característica, mamá con una característica, y ese papá y esa mamá tenían un papá y una mamá con unas características. El papá de mi mamá abandonó el núcleo familiar. Hubo abandono. Mi mamá se molestó mucho porque mi papá abandonó porque se murió. No se murió. Él había prometido a mi mamá que no se iba a morir, pero se murió. Abandono. Cuando yo tengo la pareja, me abandonó, se divorció de mí. Pero después abandonó a mi hijo. ¿Entiendes? Entonces la energía de abandono se repetía 4 generaciones. ¿Qué hice yo? Perdonar. ¿Para qué? Para liberar de ese trauma a la descendencia. Entonces, cuando nosotros entendemos, Luis, cuál es nuestro punto en la vida, ¿cómo yo le puedo tener rabia a ese señor? No pueden hacer sino el amor incondicional. Oye, discúlpame, serví de villano en tu historia, hice el papel de papá abandonador, perdóname. O sea, las almas se ponen de acuerdo y ejecutan. Y cuando tú liberas, entras en la frecuencia de amor incondicional y no te enganchas en el odio, no te enganchas en la lucha por querer tener la razón desde el juicio, desde la crítica de que yo, la víctima. Yo no soy víctima de nadie. Somos víctimas de nuestra propia ignorancia, de no saber manejar las energías de una manera consciente. No somos víctimas de nadie. Somos víctimas de nosotros mismos por no saber manejar las energías de una manera consciente, con valores y con respeto por todos los que participan en tu existencia. Eso es amor incondicional. Hoy Belén Marrero representa una evolución marcada por el arte, la introspección y la fortaleza emocional. Su historia no habla solo de pérdidas, sino de transformaciones y propósito. Belén encontró en la espiritualidad la formación y el servicio a otros como una forma de convertir el dolor en conciencia. Una trayectoria que demuestra que incluso después de los momentos más difíciles es posible reconstruirse con profundidad, lucidez y una nueva manera de habitar en el mundo. Y llegamos a ustedes gracias a Select Samsung. Frigilux, te regalamos tiempo. Banesco, con Banesco tienes la red más grande de remesadoras. Chocolate San Moritz, el placer del chocolate. Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Intilac, tu marca de confianza en higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable. Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo.